porque tienes un propósito, Señor, porque hay tantas cosas por las cuales orar, hay cuantas cosas por las que pasamos, pero tú sigues ahí, Señor, no te has ido jamás. Nosotros somos los que nos alejamos muchas veces, Señor, y si no nos flaqueara nuestra fe, no seríamos seres humanos, Señor. Flaqueamos, Señor, a veces no creemos, a veces nos cansamos, a veces no esperamos, pero así, con todo, nos ama, Señor, con todo lo que somos, nos ama, Señor, así tan imperfectos nos ama, Señor, porque somos unos perfectos imperfectos, Señor, y así nos amas, Dios Todopoderoso. Por eso en esta mañana venimos delante de ti sedientos de tu palabra, sedientos de que sanes nuestro corazón, de que sanen las heridas que aún están ahí, Señor. Porque por algo, Señor, tú nos hablaste que no dejáramos de congregarnos, porque eso nos hace crecer, porque conocer a otras personas, porque ver a otras personas es necesario. Tú no simplemente dejaste a Adán solo, sino que le diste una compañía, Señor. Y por eso quieres que nosotros, como hermanos en Cristo, tengamos una compañía, Señor, y podamos hablar y podamos compartir cosas, y no simplemente que nos hagamos por allá a un lado, porque eso no es, así no es, Dios Todopoderoso. Hoy te damos gracias, Señor, porque estamos aquí con un propósito. La palabra de hoy tiene un propósito. ¿Cuál? No sé, tú sabes en cada corazón. Quizás algunos piensen, este no es para mí. Quizás otros sí. Pero todos tenemos que impactar, Señor, con tu palabra. Todos en este manual, Señor, encontramos todo lo que necesitamos. Para las mujeres, para los hombres, para los matrimonios, para los hijos, para el empleo, para las finanzas, para todo lo encontramos acá en este manual, Señor. Por eso hoy te damos gracias, Señor. Hoy te adoramos, hoy te glorificamos y te pedimos, háblanos a nosotros. Habla a mi corazón, habla a cada persona, porque tu palabra dice, Señor, que tu palabra no vuelve vacía, Señor. Que haga, Señor, lo que tú quieres en cada corazón de los que estamos acá. En los jóvenes, en los adultos, Señor, y en los niños, Señor, que son los que más se divierten, son los que más aman, Señor, esos tiempos contigo. Que podamos aprender de ellos, que seamos como niños, Señor, para escudriñar tu palabra y para alegrarnos de todo lo que tú haces, Señor. Que no perdamos la capacidad de asombro jamás, Señor. Y yo bendigo este día, bendigo esta palabra, bendigo a estas personas que estamos hoy aquí, Señor. Tú conoces cuánta necesidad hay en nuestro corazón. Tú conoces cuánta sed tenemos de ti, por imperfectos somos. Pero cuánto nos has amado, Señor. Cuánto nos has amado, Señor. Y sigues aquí, no te has ido, Señor. Cuando nuestra fe, Señor, flaquea, estás ahí, Señor. Por eso hoy, Señor, te suplicamos que hables a nuestro corazón, que transformes nuestra vida, Señor. Y que nos ayudes, Señor, en nuestras imperfecciones, Dios Todopoderoso. Y gracias, Señor. Gracias por tu gran amor, gracias, Señor. Porque cada uno de los que estamos acá, no estamos porque simplemente, porque sí, porque vinimos a ocupar un lugar en el planeta, no, Señor, porque tú tenías un llamado y un propósito, Señor. Por eso hoy te damos gracias, Señor. Gracias por la vida que nos diste. Gracias porque no importa la circunstancia en que nacimos, tú nos tenías planeados y nos tenías pensado, Señor. Y que podamos ser ese instrumento para esas personas que lo necesitan en la forma, para los que nos rodean, para los que están cerca nuestros, Señor. Y gracias, Señor, por tu gran amor, por tu bondad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Voy a tomar así. Bueno, no sé, pero a mí esa canción me encanta. Creo que casi todas las canciones de este cantante me gustan. Cuando oro me gusta ponerlas. Y siento el poder del Señor con estas canciones. Y bueno, les agradezco por estar aquí. Creo que ha sido una mañana muy llena del Espíritu Santo. Y bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Ayer intenté, pero no, esto a mí la tecnología me atropella. Ayer intenté hacer unas diapositivas en PowerPoint porque quería como que saliera ahí la palabra. Hice hasta cierta parte y como que, después no me daba. Miraba unos tutoriales, pero salía diferente porque, digamos, el equipo de ellos es más antiguo al que yo tengo. No.
Y entonces dije, no, Señor, me llevo como 3 horas en estas. Dejamos así otro día. Entonces, vamos a hacerlo así, de esta manera. Por favor, vamos a ir a Deuteronomio 6, del 4 al 9. Entonces dice, escucha Israel. Quitemos el Israel, escucha Ixtus, escucha Nubia, escucha cada uno de nosotros. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tu ciudad. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios Todopoderoso, porque tu palabra es verdad. Gracias porque nos enseñas y queremos aprender lo que hoy nos quieres decir, Señor. Que llevemos realmente tu palabra grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestras acciones, en nuestra manera de vivir, Dios Todopoderoso. Y que podamos, Señor, ser transformadores. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te damos gracias. Amén. Entonces, Deuteronomio nos está hablando de la palabra del Señor, ¿cierto? Estos son principios de fe y obediencia. La palabra del Señor nos trae principios de fe y obediencia. ¿Cómo se llama esta prédica? En signos de interrogación, ¿ellos lo saben? Por algún motivo no pudimos hacer la imagen, yo quería una imagen, más o menos la describí, no se pudo hacer, pero no importa. Lo importante es que el mensaje llegue al corazón. ¿Qué es lo que nuestros hijos deben saber? Nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros primos, las personas que nos rodean, porque siempre hay unos ojitos que nos están mirando. Quizás digan, no, pero yo no tengo hijos, pero sí tengo sobrinos, tengo hermanos, tengo primos, tengo amigos, tengo vecinos. ¿Qué es lo que les debemos enseñar a ellos? Las normas, los preceptos, los mandamientos, los principios y los valores que nosotros como cristianos tenemos. Si usted quiere conocer los mandamientos de Dios, están en Éxodo. En Éxodo 20 los encuentra, o en Deuteronomio 5. Porque nos enseñaron unos, pero uno a veces ve que como ellos están como un poco acomodados, pero usted lee Éxodo 20 y ahí los encuentra. Deuteronomio 5 también ahí están los mandamientos. ¿Cómo les enseñamos a nuestros hijos? ¿Cómo les enseñamos a esos pequeñitos que nos están viendo? Primero que todo, con el ejemplo. Leyendo la Biblia, orando con ellos, llevándolos a la iglesia, trayéndolos a la iglesia, no anulándolos, escuchándolos, respetándolos, sin griterías, sin irrespeto, empezando por nosotros. Porque ¿qué sucede? A nosotros nos crearon de una manera, pero nosotros no podemos seguir la misma línea. Ya somos diferentes y ya no tenemos disculpa porque ya conocemos al Señor. A nosotros nos dicen, se calla. ¿Por qué? Porque yo soy su papá. Ya, no podíamos hablar. A nuestros hijos les tenemos que enseñar diferente. No los podemos anular. Ellos son personitas, pero ellos tienen muchísimas buenas ideas. Uno escucha a los niños, tan bonitos que son. Y esta mañana hablábamos de 2 chicas que se volvieron amigas. Ellas son totalmente diferentes. Una es así y la otra es un poquito más. Pero ellas se volvieron muy amigas, una se complementa con la otra. Entonces la que es toda guerrera se lleva a la otra a coger piedras, no sé qué, y la que es así entonces la lleva a jugar con muñequitos. Entonces qué bonito porque se empiezan a complementar. Pero resulta que una de ellas, cuando la conocimos, ella era muy rara. Ella no le gustaban las personas. No la podemos juzgar porque tenía una infancia muy dura. Y ella no hablaba con nadie, o no la iba a saludar y no le gustaba, y era súper extraña.
Pero ahorita uno la ve, Señor, de verdad que Dios hace unas obras tan maravillosas que lleva un año que va a cumplir la iglesia, viniendo la niña a la iglesia. Y esos son ahora los que abrazos para despedirse de uno, se queda ahí contándole cosas a uno al oído, hace juegos, le pregunta a uno cosas, o sea, lo que uno no se imagina todo lo que Dios puede hacer en la vida de un pequeñito. Y yo sé que a veces uno juzga a las personas, porque la persona que la trae, digamos que no es la mamá biológica, entonces, ay, pero ¿qué hace con ella? Y todo lo que hemos visto en esa niña, yo digo, wow, vale la pena. Vale la pena. Y yo ayer pensaba, yo a veces me pongo a hablar con el Señor en la cocina, yo a veces digo, como que me predico yo no sé, y me pongo a hablar. Y yo le decía, Señor, yo me imagino a estas dos chicas como líderes. Amén. De aquí a un tiempo, y le oro al Señor que no se vayan a apartar, porque a veces se apartan cuando llegan a grandes, pero sobre todo porque tiene mucho que ver en lo que vemos en la casa. Que igual, pensemos y decidimos, ¿cierto? Pero que nosotros demos un buen ejemplo para que ellos no tengan que decir. Pero yo las veía, yo pensaba, yo decía, Señor, ¿cómo será cuando ellas ya estén, digamos, en el grupo de los jóvenes siendo líderes? Y viendo todo el cambio de esta chiquita que yo digo, uy, Señor, impresionante. O sea, ambas uno les ha visto porque ya se complementan, ya juegan, ya no pelean porque son diferentes. Pero así somos delante del Señor, diferentes, pero complementarios. No nos quedemos como pues solo. Es que yo soy así y la gente no me gusta. No. Yo tengo que hacerme amigo porque yo soy cristiano. Y no solo el apellido. Digamos, yo soy de apellido cristiano, pero todos nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que mostrarnos amigos. Y yo les he dicho a ustedes lo harta que yo era. Yo no hablaba con nadie que presa a todo el mundo. Yo me hacía la disimulada para no saludar a nadie. Pero eso era antes. Entonces, ahora me gusta saludar. Antes les digo, hola, fulanita. Pero antes, yo veía al vecino que quizás me encontraba todos los días, me hacía la loca para no saludar. Miraba para otro lado. Porque no me gustaba. Pero era porque tenía cosas en mi corazón por arreglar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mostrarnos amigos porque somos hijos de Dios. Y vamos a mostrarnos al Señor. Ya no somos nosotros, ya no soy un solo. Soy una hija de Dios y tengo que mostrar. Sé que todavía a veces me cuesta un poquito, pero ya veo a la vecina, buenos días, vecino. Pero no, ya estoy trabajando en eso. Entonces recuerden que el mayor testimonio somos nosotros. Si nosotros andamos en griterías, en peleas en la casa, eso es lo que los niños están viendo. Si el niño no puede hablar porque de una vez, no, venga, pregúntele, no vamos a hacer lo que el niño quiere porque es que también ahorita es que el niño manda y los papás obedecen, tampoco. Tenemos que hablar y preguntar, bueno, ¿qué quieres? ¿No te gusta así? Bueno, vamos a arreglarlo de esta manera. No es que ya, se quedó, quítate de aquí, fastidioso. No, tengamos cuidado con el corazoncito porque si ustedes recuerdan qué hicieron con nuestro corazón, cuidemos esos corazones. Entonces yo me encontré una frase que no sé de quién será, pero dice, deja que tu vida hable más duro que tus palabras. Que lo que yo hago hable más duro que lo que yo le pueda hacer a los. Porque uno les dice tantas cosas bonitas, pero ¿cuánto nosotros estamos viviendo? Hay que poner reglas, claro. En una casa para que funcione hay que poner reglas. Porque no puede ser que es que los hijos hacen lo que quieren y que cada uno hace lo que quiere porque los que van a sufrir son los niños. Cuando crecen, pues no tuvieron reglas, ¿a quién se van a someter? A nadie. Y uno conoce gente que ahorita tiene 40, 50 años, no dura en una empresa, nunca trabajó en una empresa porque no estaba acostumbrado a tener una autoridad y le decían algo y chao, me voy porque no me gusta. Y tienen muchísimos inconvenientes porque no se someten a nadie. Por eso es necesario tener reglas. Y esas reglas se ponen y se cumplen. Porque entonces, no, estás disciplinado, no puedes ver televisión. Pero el chino viene y le hace una pataleta y bueno, vaya a una televisión. Ya perdiste la autoridad y ellos ya no te van a tomar en serio. Y eso es lo mismo que, o sea, primero, la disciplina es una consecuencia por no haber obedecido, ¿cierto? Entonces, eso le explicas tú al chico o a la chica. No es que simplemente lo aclaro y le doy su cachetada porque es que, para que aprendan. Es que a su mamá se respeta. No, es hablando con ellos, enseñándoles. Porque ellos
ellos están aprendiendo. Entonces, las disciplinas no es a los madrazos, no es a los golpes, no es a los gritos. Las disciplinas dicen, no, mira, tú no hiciste lo que tenías que hacer, entonces ahora no puedes ver televisión, no puedes, no sé, las situaciones que ustedes tengan, cómo lo manejan, pero es como cuando nosotros, el Señor nos ha dejado este manual, ¿cierto? El Señor no nos prohíbe nada, podemos hacer lo que queramos, pero tenemos unas consecuencias. De si no obedecemos, hay una consecuencia. Eso mismo hay que decir, no es la disciplina, el castigo. Sí, lo llamamos como disciplina, pero no el castigo, porque es que el castigo eso suena muy cruel. Tienes una consecuencia porque no obedeciste. Tenías que hacer esto y no lo hiciste. Entonces, ¿qué hace uno? Se sienta y bueno, ¿cuáles son las reglas que vamos a poner? Las reglas son estas. ¿Cuál crees tú que sería la disciplina si tú no obedeces? Entonces ellos empiezan a decir, listo, entonces llegamos a unos acuerdos. Porque cuando no se obedece hay unas consecuencias. No es que lo vamos a coger a los cocotazos ni a los golpes, porque no, eso ya está comprobado que de esa manera no aprendemos, sino que más bien herimos los corazones. ¿Cuándo enseñamos? Siempre debemos enseñar, siempre estamos enseñando. Cuando yo salgo, cuando yo me muevo, cuando hablo con alguien por teléfono, cuando, ese hijo tan fácil, ellos están escuchando. Ahí estoy enseñando. Entonces mira lo que dice en el versículo 6. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Grábate la palabra del Señor en tu corazón y vive. Hay que proveer también educación espiritual para los hijos. No es solo mandarlos para el colegio y ya. O sea, ya les enseñan matemáticas, español, filosofía, bueno, todo lo que les enseñan. No, hay que enseñarles también disciplinas espirituales, educación espiritual. En el 7, si miramos acá, el 7 dice, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cada vez que estén en la casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestas y cuando te levantes. O sea, la palabra de Dios siempre tiene que estar en nuestra boca. Si estás enojada, si estás enojado, hablas con sabiduría. Porque no puede ser que soy cristiano cuando estoy bien, pero cuando estoy enojado se me olvida, porque la palabra de Dios también dice que no puede salir de una misma fuente de agua dulce y agua salada. No pueden estar saliendo bendiciones para mis hijos y después maldiciones. Entonces, ¿cómo aprendemos nosotros la palabra repitiendo? ¿Cierto? ¿Cómo les enseñamos a ellos? Repitiendo la palabra. Cuando uno estaba en el colegio y le iban a hacer una evaluación, ¿qué hacía uno? Estudié, para después, cuando iba a la evaluación, recordar. Si uno simplemente, algunos tienen pues una capacidad impresionante, ¿cierto? Que se acuerdan de la clase, y van y presentan su evaluación, y chévere, pero no todos. Algunos nos toca estudiar para volver a recordar en el momento en que nos hacen la previa, la evaluación, el examen. Y enseñarles de una forma agradable, porque es que no todos aprenden leyendo, hay unos que es escuchando, y a los niños hay que hacerles de una manera divertida, y a los jóvenes, porque a los jóvenes les debe gustar la palabra, pero hay que saberse enseñar. Entonces hay que preguntar. A mí me gusta a veces, y una vez que vino mi sobrino y se quedó conmigo, nos pusimos distintos, duramos como 2 horas, uno que se llama como Cristiano Curioso, algo así, y poníamos preguntas de la Biblia. Entonces, bueno, tienes 10 segundazos para responder, entonces los dos responden, entonces cada uno respondía y después le dicen a uno la respuesta. Entonces, sí, no, estoy malo. Esa es una forma en la que quizás podamos hacer con los jóvenes, o con un niño que no es tan pequeño. Con los niños pequeños hay que hacer juegos, por ejemplo. Eso es de acuerdo a la edad y de acuerdo, usted conoce mejor a su hijo. Sabe si le gusta leer, igual hay que inculcar la lectura porque es muy necesaria, pero sabe si le gusta, se aprende más jugando, se aprende más escuchando o viendo. Dejemos de poner a los niños a tanto video que nada que ver. Póngale una historia bíblica, cómprele un devocional para niños. Bueno, hay tantas formas que el Señor nos da las estrategias. Si no sabemos hacerlo, pidámosle al Señor las estrategias. Entonces mire qué sucede.
Si nosotros somos inconstantes, indisciplinados espiritualmente, de vez en cuando vamos a la iglesia y te comportas de manera espiritual por temporadas, ¿qué estás haciendo? Formando hijos inconstantes. Si eres de los que te comportas de acuerdo al grupo, porque hay gente así, ¿cierto? Que tiene una doble moral. Entonces, ay no, hoy están con los del chiste de doble sentido. Entonces, ja, 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 y yo soy la que más digo chistes de doble sentido. Yo aquí no hay cristianos. Aquí estoy con los cristianos. Oh, aleluya, gloria a Dios, hermano. Cristo vive. O está con el que dice la palabrota y sí, todos se llaman con M. No, ahí es donde yo marco la diferencia. No tengo que andar de religioso con la Biblia aquí bajo mi brazo. Hermana, no tengo una complicada, hermano. Ay, porque soy súper santa. No, muestre lo que usted es, pero realmente de corazón. Muestre que usted ya es diferente, que usted ya no dice groserías. Ay, que se pegó en el dedo pequeñito. ¿Y qué? ¿Tiene que decir la palabrota como que se pegó en el dedo pequeño? No, son costumbres que pone la gente. O empieza, ay, no, es que me encontré con fulano y dijo que y la repiten la grandota y yo, pero venga, ¿por qué tiene que decirla? No hay necesidad de decir la palabrota. Entonces todo eso los niños lo están absorbiendo. La doble moral no va con los cristianos. Y esto es, como les había dicho, para todos. Porque yo tengo sobrinos, yo no tengo niños pequeños ya. Mi niño ya va a cumplir 30 años. Pero tengo sobrinos, hay vecinitos, están las niñas que vienen, y los niños que vienen acá a la iglesia. O sea, no puede ser que un día me vean por allá afuera y me vean, uy, yo soy la pastora, la esposa del pastor. No, yo tengo que mostrarme, que me vean de pronto espelucada, de pronto no tan divi, pero no que me vean diciendo groserías o que me vean por haciendo lo malo. No, no puede ser. Porque no, tenemos que dar un buen ejemplo con esos hermanitos, con esos primos, con esos amiguitos que tenemos. Y recuerden, ellos lo saben. Tus hijos saben que tú vienes a una iglesia, tus hijos saben que eres cristiano, vives ese cristianismo. Y recuerda, es con el ejemplo, Porque conocemos mucha gente que habla muy bonito, pero no da ejemplo. Y hay que aprovechar todas las oportunidades que tengamos para enseñar las verdades claras y sencillas del Señor Jesucristo. No enseñemos un evangelio complicado, porque es que no, de castigo, porque es que también eso lo usan, es que como castigo leer la palabra de Dios a los niños. Vaya y escriba una plana de segundo de Crónicas. El niño no entiende esas crónicas. Si hasta para uno es difícil crónicas, y no le ponga al niño como disciplina leer la palabra o hacer planas de la Biblia, porque el niño va a crecer y va a decir, yo no quiero eso, porque vio como un castigo la palabra de Dios. Que esto sea un deleite, que ellos realmente, a ellos les encanta, no les va a leer la historia de José, de Daniel, y ellos se la cuentan a uno y ellos le dicen. Esta mañana pasaba curioso con mis amigas de allá de abajo y no, un sticker pegado en la pared. Mis amores, esto no se puede pegar en la pared. Yo no fui, la otra tampoco. Ay, eso se pegó solo. Toca si llegan a ver a alguien pegando, toca que les digan que no estaban las dos. Después no, que por favor, si me ven con algo recuerdo. Es que fue Leito, porque Leito nos prestó un baño de Leito del desorden. Entonces, a los niños hay que saberles cómo entrar. O sea, ellos, yo sé que en la casa a veces es complicado, a veces ellos se ponen patavertosos y todo eso, pero venga, ore. No, ven, vamos a orar porque esto no puede estar así. Entonces, oran, te quedas ahí, te calmas y cuando te calmes hablamos. Pero si nos dejamos llevar por la ira, pues lo vamos a comer y lo vamos a dañar. En segunda carta de Timoteo. Ahorita voy y quito el sticker. Pues yo ya lo quité. Por eso muy seguramente fue Leito. Segunda Timoteo 3:15. Me ayuda a leer Corintios, ¿sí? Segunda Timoteo 3:15. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras. ¿Tus niños saben las Sagradas Escrituras? ¿Conocen las Sagradas Escrituras?
pueden darte, desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras que pueden darte sabiduría, la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Jesucristo. Los niños deben saber, porque mira que no tenemos disculpa. Hay muchos que ya crecimos y no sabíamos, pero ahora nosotros sí sabemos. Y nuestros niños deben conocer las Sagradas Escrituras para que cuando crezcan, ellos sepan, porque ellos son los que deciden. Ahorita ellos vienen a la iglesia y les gusta, pero ellos tienen que decidirse por Cristo. Ellos van a crecer un día, y no es que no, es que yo desde los 4 años soy cristiano. No, tienes que hacer una decisión por Cristo. Y ellos ya conocen desde pequeños las Sagradas Escrituras. Y miren, se los digo con conocimiento de causa. El chino puede ser, tiene una tendencia a ser rebelde, de a no obedecer, pero la palabra de Dios queda sembrada en el corazón y es muy difícil. Amén. Y se los digo con conocimiento de causa. Se va para este lado, pero ay, la palabra de Dios lo tiene atrapado. Y eso me hizo acordar, y aquí está mi hermano. Cuando mi hijo era pequeño, un día se pusieron a jugar, que hacer grabaciones en un cassette, porque en esa época era el cassette, y entonces que Celia Cruz y cantaban y no sé qué. En un momento, mi hermana le dijo, ¿tú qué quieres ser cuando grande? Y él dijo, yo quiero ser como Marcos Cruz. Entonces, bueno, mi hermana le dice, sí, pero tú sabes, bueno, le explica, él es un hombre de Dios, no sé qué, tal. Y en ese momento ella le dice, ya no me acuerdo muy bien, pero creo que el cassette está por ahí. Y ella le dice que si él va a hacer un compromiso con Dios para toda la vida. Y él le dice que sí. Y él hace ese compromiso y queda grabado. Y algún día hablando de eso, y él lo escucha y dice, ma, en realidad eso está aquí en mi corazón. Yo me he querido desviar y he querido hacer, y no puedo. No puedo. Entonces sí, la palabra de Dios sí queda sembrada en el corazón. Amén. Y nosotros que tenemos, yo le doy gracias a Dios porque tuve la oportunidad de conocer al Señor siendo joven, teniendo a mi hijito, pero siendo joven, y que él de niño pudiera aprender las Sagradas Escrituras. Y el Señor me rodeó de gente muy bonita, como mis hermanos que oraban por él, que le daban un ejemplo, las personas de la iglesia, que le decían cosas bonitas, a pesar de que era un chico difícil, porque era el que quería fama y echarte a dormir. ¿Quién dañó la fama? No, yo no fui, pero todo el mundo ya había hecho la fama. Entonces, ¿quién abrió esa llave que se está regando el agua? Pues sí, no, yo no estaba allá, ya se había hecho la fama. Pero de todas esas cosas, el Señor hace cosas muy hermosas y yo le doy gracias a Dios, porque a pesar de todo lo que yo creo que ni siquiera yo creía en mi hijo muchas veces, pero la palabra de Dios quedó grabada en su corazón. Y sé que yo se lo entregué hace mucho tiempo al Señor, porque sé que le pertenece a Él. Amén. Y es un hombre de bien, es un hombre centrado, es un hombre honesto, es un hombre correcto. Y le doy gracias a Dios porque hicimos bien la tarea. Ya cada cual decide siendo grande, sí, pero que no sea porque lo hicimos bien nosotros la tarea. Entre más leemos las Escrituras, más conocemos a Dios, más nos alimentamos espiritualmente y más estaremos deseosos de enseñarle a otros, de compartirle a otros del Señor. Pero si tú no lees la palabra, no vas a tener argumentos. La gente le sale a uno con unas cosas y si tú no lees o no preguntas, es que yo no entiendo esto y me dieron tal cosa, hay que preguntar, porque a veces no nos las sabemos todas. Pero si nos alimentamos de esa palabra, pues de eso es que vamos a hablar. Pero si nos alimentamos de otras cosas, pues de esas cosas es que hablamos. Deuteronomio 6, 8, 9, o sea, la que ya habíamos leído, pero el 8 y el 9, dice, átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa, en los portones de tus ciudades. No es que vamos a poner ahora con los niños a rayar todas las paredes, sino si tú escribes un versículo, mire, así dura un año aprendiéndose el versículo. Bueno, vamos a aprenderles el versículo. Bueno, el versículo de hoy es este y vamos, y ellos se lo aprenden y ellos lo dicen, y entonces que una gomita, que una monedita, que eso los incentiva a ellos a aprenderse la palabra, porque eso es lo que ellos tienen como defensa contra todo lo que estamos viviendo ahora. Entonces hay que, en los postes de tu casa,
en los portones de tus ciudades, siempre, hablando siempre la palabra, pero viviendo. Porque yo no puedo decir, ay, es que tengo un Dios que todo lo puede, un Dios todopoderoso, y me ven llorando porque, y ahora yo, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué me voy a pagar la presión? Les estoy enseñando que es un Dios todopoderoso y vivo preocupado. Sí, claro, nuestras emociones nos preocupamos, pero esas preocupaciones vamos allá solas, con Dios, y se las decimos. Allá lloramos y allá, pero nuestros hijos nos ven como los más fuertes. Yo creo, mi amor, pídele a Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Te vas allá de rodillas, Señor, no me vas a hacer quedar mal. Porque Dios lo hace. Amén. Y perdónenme que hable tanto de mí. Pero cuando yo estaba pues muy joven con mi hijo tan pequeño, yo no tenía, en esa época era el PlayStation. Yo no tenía cómo comprarle Mayo, y los niños no comprenden que uno no tiene la plata. Pues vas al cajero y sacas plata. Que quería un PlayStation. Fácil. Y yo, mi amor, ¿tú sabes a quién se lo tienes que pedir? Pídele al Señor ese PlayStation porque yo no te lo puedo comprar, pero Dios sí. Yo se lo decía, ni siquiera yo lo creí. Y vaya lo que el Señor hizo. Le enviaron de México, creo que fue, un PlayStation. Y él decía, no, de verdad que sí, Dios. ¿Ves? Ahí eso hay que pedir. Yo vengo. Amén. Y después un día me dijo, ma, pero ¿sabes qué aprendí? Que hay que saber orar. Y yo, sí, ¿por qué? Y era un chico como de 8 años. Y me dice, y digo, ¿por qué? Dice, porque yo le pedí a Dios un PlayStation y él me lo mandó. Pero yo no le pedí que el ojito leyera todos los juegos. Solo leía juegos originales. Y cada jueguito valía como 300,000. Entonces, bueno, eso se podía arreglar. Y ya después lo pudo disfrutar. Pero aprendimos. Era más fácil sacar 300.000. Él aprendió que tenía que saber pedirle al Señor. Y yo les he contado la historia de mi Biblia. Yo le decía al Señor que yo quería una Biblia de letra grande. Pero no le dije que una Biblia pequeña de letra grande. Me llegó una Biblia de letra grande, pero grande. Y ya listo, la puedo usar. Entonces hay que saber pedir, pero mire que lo que nosotros le decimos a nuestros hijos, ellos se lo toman en serio. Y yo se lo decía, hay que pedirle al Señor. Tú sabes que... Pero yo le decía, Señor, tú sabes que yo no puedo, ¿cómo le voy a comprar eso? Si compro eso, tiene que ser no sé cuánto tiempo ahorrando y la comida. Y el Señor se lo mandó. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que realmente mostrarles a ellos que sí se puede. Porque Dios es un Dios que todo lo puede. Amén. Nada de imposible para Dios. Amén, amén. Y el Señor dice, ¿acaso hay algo imposible para mí? No, Señor, no hay nada imposible para ti. Y si les contara historias, ahí me quedaría contando. Entonces debemos llevar presentes siempre las enseñanzas, pero dando ejemplo. Ellos lo saben. Y a mí me gusta este pasaje, lo escribí acá, en Mateo 23:5. Ya les digo por qué escribí ese. Mateo 23:5. Tomo agüita, por favor. Mateo 23:5. Todos lo hacen para que la gente los vea. Usan filacterias grandes y adornan sus ropas con borlas vistosas. Aquí el Señor estaba hablando de los fariseos. ¿Por qué puse yo esa? Porque hay gente que se la da que se sabe toda la palabra. Uno le va a decir algo, no, ya se lo sabe. No, pero sí, yo sé. Entonces, ¿cómo le ayuda a una persona así? No se puede porque se las sabe todas. Pero el Señor por eso les decía fariseos hipócritas. Porque se sabían toda la ley, pero no practicaban nada. Y aquí en esas filacterias eran unas leyendas que ellos hacían en pergaminos o las hacían en una tabla o en tela. Entonces ellos se vestían súper elegantes porque ellos lo que eran unos ostentosos y orgullosos. Entonces se ponían su vestido bien elegante, se montaban la tela esta con la palabra de Dios, pero no vivían la palabra de Dios. Entonces por eso yo les digo esto,
Si usted se sabe un versículo, listo, no importa. Pero practíquenlo. Pero ¿qué sacamos con el que se sabe toda la palabra y no practica nada? El conocimiento envanece, porque simplemente conocimiento y me las doy de que sé, pero no sé, porque no practico, no estoy mostrando lo que el Señor me está enseñando acá en la palabra. Entonces no seamos como los fariseos que mueren por el lugar de honor en los banquetes y en los primeros asientos. ¿Ustedes no se han dado cuenta que llegan? Pero ya está ocupado ese. Le gusta hacerse adelante y llega tarde. Aquí, menos mal que ninguno es ostentoso, miren, ninguno de ustedes. La mera Y humildad. téngalo por seguro. Y eso lo hemos hablado siempre con mi esposo. Que el Señor sabe hasta qué grandes podemos llegar a ser. Pero téngalo por seguro, que si usted llega y se hace adelante, y llega fulanito que le gusta hacerse adelante, no lo voy a quitar a usted para que se haga adelante. Si llegó tarde, se hace atrás. Si llegó tarde, se hace a donde le toque. Pero no vamos a hacer como los fariseos, hacer acepción de personas. No vamos a hacer acepción de personas. Que debe haber, con el favor de Dios, un médico que esté pendiente, que sepamos que hay un médico, que alguien se enfermó, claro, porque si no buscando por otro es un médico, es necesario que haya un lugar donde se pase el médico. Que el liderazgo sea para que es un apoyo, claro. Pero es que los liderazgos están por allá atrás y uno necesitando un apoyo espiritual. Pero hay un orden. Y yo siempre lo he tenido claro. Su merced es muy linda y es muy encometada y tiene todo el dinero, pero llegó tarde y le toca el puesto que haga. No voy a quitar a las personas que están adelante. Y eso lo tenemos que tener claro en todo. En todo. Porque si no seríamos como los fariseos y los hipócritas. Y otra pregunta es, ¿cómo estás preparando a tus hijos para afrontar este mundo que va en deterioro? Porque cada vez vamos a escuchar más cosas difíciles. Va en deterioro este mundo. ¿Cómo lo estás preparando? ¿Le estás dando armas? ¿O simplemente, un día hablábamos con una amiga de que a veces uno dice, ay no, pobrecito el niño que se quedó durmiendo toda la semana madruga? Y cuando el mundo se lo esté devorando, porque no maduró, porque no lo traía a la iglesia para que escuchara, para que conociera la palabra, para que vea que sea en libertad y que podemos vivir una vida bien chévere sin necesidad de hacer todo lo que hace el mundo. El viernes estábamos aquí con alguien y pues eso es, para nadie es un secreto que eso es un barrio popular. Gloria a Dios porque el Señor nos puso acá. Amén. Y salen los chicos del colegio cuando escuchamos una gritería, entonces claro, aquí nos queda muy fácil porque no sale del balcón mismo. Entonces cuando salimos a mirar, tremenda pelea la que había, dos niñas. Y esa montonera de muchachos, que pues ¿qué hicimos con los dos? Ponernos a orar. Y de tanta montonera de muchachos que había, pues bueno, ya después de que la gente empieza a intervenir a sacarlos, una se va y la otra queda desmayada. Porque claro, se están dando golpes y fuera de eso todos esos muchachos allá, yo creo que esos videos circularon por Facebook, porque eso estaban filmando, eso tomaban fotos, eso, porque eso para los adolescentes es wow, eso es lo último. Y más, ¿por qué? Porque como vienen todas esas cosas de su crecimiento, de lo que ellos viven en sus hogares, muy seguramente estas niñas han sido maltratadas. Muy seguramente han crecido viendo eso. Porque yo les he contado cómo era yo. Yo crecí en el que va a recibir, bueno. Para mí eso era normal. Y yo no me dejo y a mí nadie me la ¿a verdad? Entonces yo veía a esas niñas y yo decía, ¿quién soy yo para juzgar? ¿Qué hago? Orar por ellas. Porque deben tener muchas cosas en su corazón. Por sanar. ¿Y dónde están sus papitos? Yo, por ejemplo, tenía un papá que decía, eso, mi hija, no se deje. Hágale, mi hija, que eso aquí nadie lo la a velar. Y después, ya cuando maduro, me doy cuenta que bobado no hacer eso. ¿Cuántas cosas? ¿De cuántas cosas me libró el Señor? Porque yo decía, Dios mío, qué peligro donde esa muchacha se haya muerto. La otra le haya dado un golpe mal y la haya dejado ahí
Y claro, cuando llega la policía y todo, le levanta a la muchacha, va que no puede, duró un rato ahí mientras se vivió nuevamente. Entonces yo decía, Dios mío, ahí es donde nosotros tenemos, ¿qué le estamos entregando a la sociedad? A esa sociedad que está depravada. Porque, sí, que uno entre más le hace, pues uno más se enciende. Y yo me encontré 3 personajes que me encantan, porque son jóvenes. Y vamos a ir a Daniel 3:1-3. Entonces hubo quienes convencieron, ¿cierto?, al rey Nabucodonosor y le dijeron, rey, usted es muy apuesto, usted es muy lindo, usted es el mejor, entonces hágase una estatua, ¿cierto? Y el rey, pues, él se las creyó, se convenció de que él era el mejor, de que era mejor que Dios, y se mandó a hacer una estatua. Entonces en Daniel 3, del 1-3, dice así: el rey Nabucodonosor mandó a hacer una estatua de oro de 27 metros de alto por 2,5 metros de ancho, y mandó que la colocaran en los llanos de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego les ordenó a los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados, a todos los altos, a los de la alta alcurnia y demás oficiales de las provincias, que asistieran a la dedicación de la estatua que había mandado elegir. Para celebrar tal dedicación, los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de la provincia se reunieron ante la estatua. Entonces estaba la plana mayor, a la caray, porque es que hay que hablar al rey Nabucodonosor. Me salió el cachacuala. Entonces, ese ejemplo me llamó mucho la atención, porque resulta que estos son unos jóvenes que no se amoldan al mundo actual, no se amoldan al sistema, porque es que el sistema nos dice, hágale, usted puede, usted es libre, y se los va tragando el mundo. Entonces, estos chicos son unos valientes, ¿cierto? No, se dejaron llenar de temor y de amenazas porque, no, nosotros estamos firmes en nuestras convicciones y listo. Y si continuamos más adelante, resulta que van, si no falta el comunicativo, van y le dicen al rey que hay unos judíos. Entonces van los astrólogos y le dicen, allá hay unos judíos, porque como le tenían harta rabia a los judíos, entonces allá hay unos judíos que no quieren arrodillarse ante su estatua, reina o gran rey, no se quieren inclinar. Entonces, ¿qué pasó con el rey? Se llenó de pepitas. ¿Cómo así que estos no se quieren? Si es que yo soy el mejor, yo soy el más lindo, yo soy el todopoderoso. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Les dice, yo soy tan bueno que les voy a dar otra oportunidad. Si ustedes se arrodillan delante de mí, les perdono la vida. Porque no hay un Dios que los pueda rescatar de mi poder. Entonces, como orgullosito el rey, ¿cierto? Que claro, estaban todos esos, perdónenme la palabra, lambericos, diciéndole que, mejor dicho, él era lo último. Entonces, que ellos, ¿por qué hicieron todo eso? Porque le tenían rabia a estos 3 muchachos y querían que los mataran. Entonces, ¿quiénes eran estos muchachos? Vamos a ir ahí mismo en el 3, pero vamos a avanzar al 16. Entonces era Sadrach, Mesach y Abednego, Sadrach, Mesach y Abednego. Le respondieron a Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Hasta 18. Pero aún si nuestro Dios no lo hace, así sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos su estatua. Bien.
Así de firmes es que tenemos que ser nosotros. Porque los demás nos dicen que hagamos y que hagan, y ay, sí, allá vamos. ¿Y por qué nosotros no somos firmes? Por eso somos protestantes. Porque no hacemos lo que todos hacen. Porque marcamos una diferencia. Ya, a ver, nego, te vas para el horno. Se van para el horno en llamas porque dice les dice que lo caliente 7 veces más. Y mande a esos muchachos al horno. Y ellos dijeron, listo, si el Señor quiere venir y salvarnos, nos va a salvar. Si no, ellos sabían para dónde se iban. Pero estaban firmes en sus convicciones. Por eso los jóvenes, por eso cada uno de nosotros, tenemos que ser muy firmes en lo que nosotros hacemos. El joven no tiene que ir a hacer lo que otros hacen. En el colegio tiene que marcar una diferencia. Y no tiene que aislarse porque, no, el Señor Jesucristo están en el mundo, pero no son del mundo. Amén. Están en el colegio, pero no van a hacer lo que hacen nosotros del colegio. Van a dar testimonio. Porque hay otra situación es que a veces entonces los sobreprotegemos y todo, ay no, guardémonos, sí, yo sé que nosotros amamos a los hijos y no queremos que hagan lo que nosotros hicimos, que no vayan a hacer lo que nosotros vivimos, mejor dicho. Pero nos toca un momento soltarlos, porque se van a enfrentar al mundo. Y si los sobreprotegemos, llega un momento en que ellos no saben cómo defenderse, porque no está mi mamá, no está mi papá, ¿y ahora qué hago? No, les damos las armas y los soltamos a la guerra. Entonces, ¿qué pasó? Los echaron al horno en llamas. Y el rey allá pendiente porque él los apreciaba, porque ellos eran muchachos de testimonio. Cuando los chicos no se murieron, el Señor los protegió y salieron, ni siquiera se les había untado de humo la ropa. Impresionante, ¿cierto? Porque permanecieron firmes. Ellos fueron, ay, sí, rey, por salvar la vida. Nosotros no nos podemos adaptar al sistema. Entonces, wow, ¿qué clase de jóvenes nosotros fuimos llamados a formar? Unos jóvenes radicales, unos jóvenes que su no es no y su sí es sí. Debemos darles armas espirituales. No ir a armarlos que tome una pistola, tome una navaja, eso no les sirve para nada. Sirve para que le hagan daño. Que son armas espirituales. Son las armas que realmente nos sirven. Porque estamos enfrentando un mundo de tinieblas, un mundo que es espiritual. Y en un mundo espiritual no puedo pelear con armas normales. En un mundo espiritual no puedo pelear con una pistola, no puedo pelear con una pata de cabra. No, en un mundo espiritual tengo que pelear con armas espirituales. Y si no estamos alimentándonos, pues vamos a estar desnutridos y viene el diablo y hace lo que quiere con nuestros hijos. Y aquí la tendencia es a la depravación y el pecado, porque esto no va a mejorar, cada vez va a ser peor. Y la palabra también lo dice, creo que es en Mateo. Escucharemos de guerras, rumores de guerras, nación contra nación, y ya lo estamos escuchando. Y este es apenas el principio. Apenas el principio de lo que vamos a escuchar. No podemos enviar a nuestra niñez y a nuestra juventud sin defensa. No podemos enviar a los jóvenes sin defensa. Debemos preparar a los niños, adolescentes, para que sean pro vida. Los niños y adolescentes deben ser pro vida. Enseñarles a respetar la vida. Desde un animalito, debe respetar la vida de ese animalito. No puede ser que el niño vaya a agarre, que a veces veíamos el otro día con mi cuñado, no, niña, no. Un gatito por allá en la calle y la niñita le agarraba la pata y lo tenía así y luego lo soltaba. Y yo no soy la que, uy, la súper amorosa con los animales, no, ellos me buscan. Y pues sí, yo no los pego ni nada, ya el Señor sanó mi corazón porque había algo en mi corazón. Y mis hermanas de Real porque lo saben. Para mí era terrible, a veces me acercaba un gato y a mí me daba, uy, Dios mío, yo no sé, como que se me hizo algo, y me quedaba tieso. Algo había en mi corazón que el Señor ya lo sanó. Y ahora yo ya los cojo, ya que fui a mandar acompañar a mi esposo a mandarse peluquear. A mandarme peluquear. Y se me subió un perrito y se me sentó al lado y el pobrecito era un pincher que tenía frío. Entonces él daba vueltas y vueltas y se me puso ahí. Y yo le dije, ¿quién no me puede acomodar? Y él me miraba.
Y yo, pues acomode, aprovecheme que va a estar aquí un ratito. Entonces ahí se acomodó y se durmió. Entonces yo digo, bueno, gracias Señor porque sanó mi corazón. Porque eso era algo que no era normal. Entonces tenemos que ser pro vida. Y los niños tienen que ser pro vida, formados para amar la vida, para respetar la vida. Y en eso recordaba lo que pasó en estos días, que nos duele en el corazón, ¿cierto? Que aprobaron el aborto. Era algo que no queríamos, que muchos habíamos pensado. Hay gente que la ve muy fácil y que, ay, ¿eso qué pasa? Ay, pasa mucho. En los corazones de las mujeres pasan muchísimas cosas. Aquella que ha abortado sabe lo que le pasa en el corazón. Hay muchísimo dolor, hay faltas de perdón, hay mujeres que no pueden con eso. Quizás alguna lo hizo, pero otras cosas le afectó en sus emociones, en la dureza de su corazón, en todo eso es a raíz de un aborto. Pero muchas quedan con sus emociones muy dañadas. Hay otras que incluso se han quitado la vida, otras que viven atormentadas porque esa voz todo el tiempo les está diciendo, todo el tiempo se están acusando por lo que hicieron. Y eso es lo que no se le dice. Sí, vaya, aborte, vaya, hágalo. Usted es libre, usted puede. Pero no le dicen qué va a pasar después. Incluso los daños físicos que puede haber. ¿Cuántas después quieren tener hijos y ya no pueden? ¿Cuántas han estado a punto de quitarse la vida? Hay muchas en la calle consumiendo drogas porque no pudieron con eso. Y vuelta y otra vez me pongo con gente. Yo quedé embarazada a mis 17 años y no tenía idea qué era eso. No sabía cómo enfrentarme y tampoco tenía el apoyo de mi familia. Mis hermanas todas eran pequeñas. Si fuera en ese tiempo, pues ellas me habrían ayudado, pero todas eran muy pequeñas porque yo era pues de las mayores. Y tuve que decidir. Y a mí me llevaron a una clínica de aborto. Y tenía 17 años y tenía todo para decir sí. Se va a tirar la vida, está muy joven, apenas estaba en 10º, en 11, estaba en 11. Y yo no sé, yo digo que fue Dios en mi corazón porque yo pues, no conocía de Dios, nunca fui muy religiosa, no iba a misa, no nada. Pero yo sentí en mi corazón algo como que yo me acuerdo que yo me senté en una cafetería y lloraba y les decía que yo no quería hacer eso. Y yo pienso que fue Dios porque no tenía ni idea cómo lo iba a hacer. O sea, yo en ese momento yo no pensé todo lo que me esperaba. Pero hoy puedo darle gracias a Dios porque me llevo a cumplir 30 años y es el único que tengo. Y ustedes se imaginan donde yo lo hubiera hecho, me habría acusado. Y de hecho, o sea, el pensarlo es duro, porque yo diría toda la vida estaría pensando cuántos años tendría mi hijo, cuántos años sería niño, no sé, y eso es algo que acusa a estas mujeres, y es lo que no pensamos. Y conocemos testimonios de gente, sí, que ha abortado muchas veces y que o sea, la vida que han llevado es muy dura. Muchas están en la prostitución por un aborto, muchas están en una clínica de reposo por un aborto. Y a veces uno ve en las redes sociales y da tristeza. Ay, pues si no está de acuerdo con el aborto, pues no aborte. No, es que eso no es tan fácil, no es como tan así. Y yo tengo una conocida que escribe cosas porque ella es cero Dios, pero uno sabe que es por todo lo que ella tiene en su corazón. Y ella escribe y escribe desde la amargura de su corazón. Todo lo que ella escribe ahí, que su mamá le hizo, no le hizo, es la amargura de su corazón, pero esa mamá no la abortó. Y hoy ella es una mujer que es una escritora, es una mujer que le ha ido, sí le tocó muy duro, pero es una mujer que le ha ido bien. Dios la ha restaurado a pesar de que ella no reconoce al Señor. Y más aún, con toda esa vida que llevaba y lo duro que le tocó, tiene un hijo. ¿Por qué no lo abortó? Porque tenemos un valor por la vida. Gracias, mamá, porque a pesar de que como me trataste, todo lo que hiciste, no me abortaste. Porque Dios tiene un propósito. Y Dios tiene un propósito con ella y yo oro mucho por ella. Porque pude darle buen testimonio. Cuando a veces conversamos algo, nos escribimos, ella me dice que yo le di buen testimonio.
Y le doy gracias a Dios por eso, porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer. A pesar de que no hablamos de religión así, pero ella se daba cuenta del testimonio que hago. Salmo 139, 16. Salmo 139, 16. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. El embrión es un ser humano completo. Física, anímicamente, con todas sus características. El color de la piel, las orejitas, las uñitas, increíblemente hasta el temperamento. Cuando el Señor te estaba formando en el vientre de tu mamá, ya sabía qué temperamento tú tenías. Ya sabía que yo iba a ser melancólica, que iba a ser llorona. El Señor ya sabía cómo iba a ser la forma de mis orejas, hasta las uñas. Y siendo un conjunto de células tan pequeñito como el puntico de una I. Ahí ya estaba todo. Sí es vida. Por eso tenemos que ser pro vida. Amén. Y por las redes sociales, entonces veo uno y yo incluso compartí uno. ¿Por qué no más bien ligarse las trompas? ¿Por qué no más bien hacerse una vasectomía? ¿Por qué no peleamos por eso? Si no quieren tener hijos. Pero no matemos la vida. Un niño de 24 semanas está formado. Mi sobrinito fue prematuro y estaba formado. Una cosita chiquitica, pero era una vida. Mi hijo fue prematuro, pero también era una vida. Entonces, no. Entonces, volvamos a leer. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Tus días estaban escritos en el libro del Señor. Aunque tu mamá no te quisiera, aunque tu mamá no, tus papás no hubieran querido que se embarazase, el Señor sí. Quizás no conociste a tu papá, pero el Señor te tenía pensado. Por eso lo que hayan hecho no pudieron abortar. Isaías 5:20. Hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Eso es lo que estamos viendo ahora, que eso parece bueno, pero en realidad no es bueno. Y eso trae unas consecuencias. El pecado de una nación trae consecuencias, y las consecuencias son fuertes. Por eso vemos todo lo que vemos cada día en nuestro país, y en los países, porque hay consecuencias por el pecado. Por eso nosotros tenemos una obligación, y es enseñar a nuestros niños a que sean pro vida, a orar, no nos cansemos de orar, sigamos orando con fervor y enseñando a los niños y a los jóvenes. Porque tenemos una misión y una gran comisión, que muchas personas conozcan al Señor. Los cristianos no podemos estar de acuerdo ni con el aborto, ni con ninguna depravación, porque es que hay cristianos, bueno, yo diría que no son cristianos, que están a favor, y eso no puede ser. Eso no puede ser. Romanos 12 nos dice, no se amolden al mundo actual. No nos podemos amoldar al mundo actual. No podemos ser como ese mundo. Y aquí está. Aquí voy a leer a Juan y voy a leer a Timoteo, que le está hablando a los jóvenes. Esa es la palabra de Dios, no es para los viejitos. La palabra de Dios no es para nosotros los cuchitos, no. La palabra de Dios es para los jóvenes. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Nosotros conocemos al Señor y debemos enseñarlo a nuestros hijos. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Amén. Los jóvenes son fuertes, tienen todo el vigor y por eso tienen
una responsabilidad. Ustedes vencen al maligno, vencieron al maligno. Y en 1 Timoteo también está hablando Pablo, le está hablando a Timoteo. En 4:12, que nadie te menosprecie por ser joven, al contrario, que los creyentes vean en ti, joven, jovencita, un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en amor, fe y pureza. Este es el encargo que tienen los jóvenes. Porque muchos piensan, ay, no, yo no quiero ir a la iglesia. ¿Por qué los muchachos no quieren ir a la iglesia? Porque no tienen el hábito. Como los papás son inconstantes. A veces sí, a veces no. El niño no quiere, no, como el niño no quiere. Y después están las niñas embarazadas, las niñas por ahí con novios que nada que ver, que las maltratan, que son adictos, que no. Porque nos dio, ay, no quiere. Es que yo quiero una iglesia donde mi hijo se sienta feliz. Un adolescente feliz en una iglesia. Si ni siquiera el niño le enseñó a ir a la iglesia. Los adolescentes no quieren nada, no les gusta nada. La obligación es nuestra, de enseñarles, de darles el camino. Hay muchos que son adolescentes que son lindos, porque han sido bien formados. Entonces esta frase me la regaló el Señor a mí. Si alguien la escribió, no sé, pero el Señor me la regaló a mí. Los jóvenes en las manos del Señor son imparables. Amén. Sin Dios son vulnerables. Amén. Los jóvenes en las manos del Señor. No nos dejemos vulnerables por allá donde el enemigo venga y haga lo que sea. Yo sé que me alargo un poquito, pero quiero leerle esto a las mamás, a las mujeres. Yo no soy machista ni nada por el estilo, pero cuando los hijos son formados por las mamás, enseñados por las mamás, son diferentes a cuando están formados por un jardín todo el día, por la televisión, por un celular, las abuelitas son muy lindas, pero las abuelitas no son para criar nietos, porque ellas son hombres. Nosotros nos criaron y claro, nos tocó fuerte, pero las abuelitas son abuelas. Bueno, quiero que lo lean y lo escuchen y lo mediten, no cojan nada en contra mío porque no es que yo les esté mandando para la casa, no. Podemos ser muy productivas, podemos ser mujeres exitosas, pero pongamos las prioridades en orden. No cabe duda de que la mayoría de las mujeres son muy productivas, enfocadas y ordenadas. De que pueden. Eso no es tan duro. Pero ese anhelo de sueños y productividad no tiene por qué alejarlas de su hogar. A muchas les sucede que cuando invierten su tiempo en sus hijos piensan que no están produciendo nada, porque no hay un beneficio financiero. Por favor, hacer dinero no es lo único que vale la pena en la vida. Lo que las madres están haciendo al estar en casa es que en realidad están produciendo lo más valioso que el mundo, la iglesia y la sociedad necesitan. Los hijos capaces, ubicados, con un sentido de autoestima, pertenencia y seguridad. Estar en casa como madre no es un desperdicio en tu potencial. Muy por el contrario, usted es indispensable ahí, en ese lugar, que nadie más como usted sabe hacer. Si usted tiene la oportunidad de estar en su casa con sus hijos, no la desaproveche. Que no sea más importante el trabajo, que no sea más importante su éxito, que esos hijos. Porque muchas veces sí tienen mucho dinero, y tienen mucho lujo los hijos, pero tienen unas vidas desastrosas. Yo sé que hay muchas madres solteras, yo fui madre soltera, muchas cosas que nos llevan a trabajar y hacer, pero que no olvidemos lo más importante, que es el hogar. Y por último, para terminar, el Salmo 127:3 hasta el 5a. Los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud.
Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. Los hijos pueden ser una gran bendición cuando nosotros entendemos cómo es. Si tienes jóvenes a tu lado, si tienes jóvenes en tu casa, dales un ejemplo. Hazte amigo de ellos. Nosotros tenemos un compromiso. No podemos hacernos los locos. Yo le doy gracias a Dios porque mi esposo llegó cuando mi hijo tenía 13 años. Y le doy gracias a Dios porque fue una parte fundamental en la crianza de ese adolescente. Porque si habría sido yo sola, no sé cómo habría sido. Pero nos equivocamos, claro. Mi esposo se equivocó muchas veces, claro. Pero él tomó muy bien su papel. Pero usted quiere la vaca, quiere el ternero. Amén. Eso le dijeron a él cuando nos íbamos a casar. Le dijeron, usted tiene que tomar el papel de papá. Y él lo hizo. Y él iba al colegio y averiguaba por sus notas y cómo está y andaba pendiente de él. Y hoy, un muchacho de 29 años le dice, Leito, yo no digo papá, pero usted es mi papá. Cuando yo tenga hijos, usted es el abuelo. Y valió la pena, con lágrimas, porque sembramos con lágrimas, pero vamos a recoger con regocijo. Amén. Amén. Listo. Entonces, los de los números 6, 4 al 9, escuchan. Listo. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas en tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los portones de tu casa, en los portones de tus ciudades, en las puertas de tu casa, en los portones de tus ciudades. La palabra de Dios tiene que estar sembrada en nuestros corazones. Y si hay alguien que no haya hecho una oración, si quiere confirmar ese boleto a la presencia del Señor, porque un día todos nos vamos a ir, nadie es eterno en el mundo, nadie se va a quedar acá. Entonces, les invito a que cierren sus ojos, vamos a hacer una oración y vamos a darle gracias a Dios por la vida. Padre, te damos gracias. Padre, te damos gracias. Te abro las puertas de mi corazón. Te abro las puertas de mi Te corazón. Te invito a que entres a que entres en mí. en mí. Te pido perdón. Te pido perdón. Sana mi corazón Sana mi corazón de todo lo que he hecho. de todo lo que he hecho. Sana mis heridas. Sana mis heridas. Llévate todo aquello Llévate todo aquello que me ha hecho daño, que me ha hecho daño, que ha roto mi corazón. que ha roto mi corazón. Hoy decido, Hoy decido por ti Jesús, por ti, Jesús, porque quiero porque quiero una vida diferente. una vida diferente. Te invito a mi vida. Te invito a mi vida. Quiero caminar contigo. Quiero caminar Te contigo. doy gracias Y te doy gracias por perdonarme, por perdonarme, por salvarme, por salvarme, porque sé porque sé que tienes una vida diferente para mí. que tienes una vida diferente para mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. ¿Me puedes, por favor, tocar la canción?